Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenidos a este programa número 13 de la primera temporada 2016. Hoy tenemos un programa, no diría poco usual, especialmente no para gente como ustedes que están muy acostumbrados a música moderna, pero lo que ustedes han visto es que hemos tratado casi siempre de hacer programas que sean como, en términos de concepto, como muy consecuentes, que las obras tengan mucho en común y que siempre haya una lógica, digamos, temática. En este caso, no hay tanto así como una lógica temática, sino más bien la obra central es el concierto para orquesta de Lutosławski. Y pensamos, bueno, ¿cómo contextualizamos una obra de tal magnitud, de tal poder, de tanta energía, para que funcione en un concierto? No es tan fácil. Pasa algo semejante con el Mandarín Milagroso de Bartók, que es una obra tan impactante que es muy difícil encontrar qué ponerle justo. O con la consagración de la primavera de Stravinsky. Pues, ¿qué programas controlan eso? Es como comerse algo tan pleno y diverso el sabor, que se vuelve muy difícil pensar con qué combinarlo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue comenzamos con los preludios de Liszt, que es su tercer poema sinfónico. Ahorita les platico los poemas sinfónicos. Después continuamos con una obra de estreno en América, no solo en México, sino en todo el continente, que es el concierto para contrabajo de Guy Bryars, que es un compositor inglés. Y luego terminamos pues con el concierto para orquesta de Lutosławski, que es una obra de mucho virtuosismo, es una obra muy vistosa, también muy escandalosa. Entonces, bueno, tenemos aquí al maestro Arjen Leijnders, que es el contrabajista holandés, que nos acompaña como solista en el concierto de contrabajo, y ya nos platicará él un poco sobre el concierto, sobre qué se trata el concierto. Pero bueno, en términos generales, el diseño del programa queda Liszt, que es una obra extremadamente extrovertida, después Bryars, que es una obra de mucho color, de mucha meditación, y luego el concierto de Lutosławski. Entonces así creo que podemos generar cierto balance en la narrativa que van a escuchar. Entonces comenzamos con el poema sinfónico de Liszt. Franz Liszt fue un compositor húngaro, radicado la mayor parte de su vida en Alemania. De hecho, yo diría que una gran parte de su vida vivió él en Weimar, en una ciudad pequeñita en Alemania del Este. Y bueno, conocemos a Liszt también como un virtuoso pianista y como compositor de música para piano, pero también como el inventor del poema sinfónico. Un poema sinfónico se le conoce a una obra que está escrita basada en un programa. Entonces, digamos, por ejemplo, Till Eulenspiegel de Strauss habla sobre las travesuras de un personaje medieval alemán que va a una iglesia, se hace pasar por el pastor y luego se burla de los pastores, y luego va con los profesores de la universidad y se burla de ellos, y al final lo mata. Eso es una obra programática, eso es un poema sinfónico. El inventor del poema sinfónico es Franz Liszt. Bueno, el inventor, se conoce a Franz Liszt normalmente como el creador, el inventor de esta idea. Hacer un programa, ¿no? Pasa esto, luego pasa esto, desde el punto de vista literario, programa, y de ahí eso musicalizado, ¿no? Eso es, ¿no? Ahora, es un error pensar que la música programática comienza con Liszt. Tocamos la semana pasada la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que también es música programática, también tiene una historia muy detallada. En este movimiento pasa esto, en este movimiento pasa esto, ¿no? Pero tan antiguo como las 4 estaciones de Vivaldi, que es música barroca, que es del siglo XVIII, eso también es música programática.
El simple hecho de que cada uno de los 4 conciertos de las 4 estaciones signifique una de las estaciones ya le da a la obra una narrativa. Pero aparte de todo, adentro de cada una de las 4 estaciones hay en sí misma una narrativa y una serie de cosas. Hay un perro que ladra, hay un pájaro que hace así, yo qué sé, ¿no? Entonces la música programática existe desde hace mucho, pero esta concepción del poema sinfónico la aterrizó de la manera más consistente, digamos, por primera vez Franz Liszt, y de ahí para real, pues yo creo que el siguiente campeón de la música programática fue Richard Strauss, que hizo Vida de Héroe, Don Juan, Tilo und Spiegel, y todas esas obras que están basadas en un instrumento. Entonces, ¿de qué se tratan los preludios? Lo curioso aquí es que los preludios no es una obra programática basada en una historia concreta, sino es una obra programática basada en un poema. Entonces, lo que hace Liszt es que trata de representar musicalmente la estructura del poema y el espíritu del poema, digamos, el estado de ánimo de cada una de las partes del poema. Es un poema que es una oda, parte de toda una obra que se llama Nuevas Meditaciones Poéticas de Alphonse de Lamartine, un poeta romántico francés. Pero la cosa se complica porque Liszt ya tenía material musical para otra obra y no estuvo satisfecho. Luego se encuentra con el poema de Lamartine y lo que hace es que busca en su cajón de material inacabado y se encuentra con cierto material musical y lo reconstruye alrededor del poema de Lamartine. Entonces les voy a leer el poema. ¿Qué es nuestra vida sino una serie de preludios a una canción desconocida, de la cual la primera nota solemne es la que hace sonar la muerte? El amanecer encantado de toda existencia está anunciado por el amor, y sin embargo, en el destino de quien no están interpretados los primeros latidos de la felicidad por tormentas cuyas violentas ráfagas disipan las más caras ilusiones de la persona, consumiendo su altar con un fuego fatal. ¿Y dónde debe hallarse el alma cruelmente golpeada, que habiéndose convertido en juguete de una de esas tempestades, no busca olvido en la dulce quietud de la vida rural? Sin embargo, el hombre pocas veces se entrega a la calma beneficiosa que al principio lo encadenó al regazo de la naturaleza. Tan pronto como la trompeta hace sonar la alarma, corre él al puesto de peligro, aunque sea la guerra la que lo convoque a sus filas, pues hallará nuevamente en la lucha completa autorrealización y plena posesión de sus fuerzas. Este es el poema de Lamartine y sobre este poema está escrito los preludios. Bueno, ya verán por qué algo tan épico y tan heroico inspiró a Liszt a hacer una música tan inspiradora. Con respecto al concierto de contrabajo, maestro, welcome, be here. El maestro ya habla fluido español, pero no se atreve en público. Entonces, can you tell us something about the concert? Who is Gavin Bryars? Gavin Bryars is an English composer, born in, I think, 47, and so this piece is written in 2002 for Duncan McTeer, who was a teacher at the Royal Academy. Gavin Bryars es un compositor inglés vivo. La obra se compuso al inicio él es de alrededor de 70 años y la obra se compuso, when was it composed? 2002. En 2002, dedicada a Duncan McTeer, que es un contrabajista ilustre y famoso. It's the second double bass concerto that he wrote. Es el segundo concierto de contrabajo que escribió. And the first concerto was written for Charlie Haydn. El primer concierto fue escrito para Charlie Haydn, que es un contrabajista también de jazz. And Gavin Bryars himself was a jazz bass. Y Gavin Bryars, el compositor mismo, era un contrabajista de jazz. And then it was an assignment from the BBC radio to compose a piece for Duncan McTeer with orchestra. La obra fue un encargo de la BBC
de la radio, el encargo de la radio fue a Gavin Bryars escribir un concierto para contrabajo y para Duncan McTeer. And well, the piece itself it's inspired on a poem of the name of which I forgot. I'm sorry. So, Farewell to St. Petersburg. Yeah, the poem is Farewell to St. Petersburg, but the writer of the poem I Ah, yeah. La obra está inspirada también en un poema ruso, un poema ruso. El poema se llama Adiós a San Petersburgo, ergo el nombre de la obra Adiós a San Petersburgo. Fíjate, es una relación que no había yo pensado, la relación entre la inspiración de Liszt en el poema de Lamartine y la inspiración de Bryars en el poema de Adiós a San Petersburgo. Pero bueno, todos los caminos llevan a Roma. Yeah. The poem speaks a lot about atmosphere and about feelings, and I think Gavin Bryars tried to put the feelings into words, and well, like all composers. And one line in the poem is "There's never a day without a cloud," and I think what you hear in the music is the clouds passing by. La obra es una obra muy expresiva y es una obra que habla o que se refiere o que trata de retratar estados de ánimo. Y hay una frase, digamos, fundamental en el poema que es: no hay un solo día sin nubes. El maestro considera que eso es, digamos, nodal o referencial para todo el estado de ánimo del resto de la obra. And why did you choose this piece? ¿Por qué? Le pregunto por qué esta obra. Well, I find it very interesting because there, as a bass player, we don't have a lot of solo repertoire. No hay mucho repertorio solista de contrabajo. And this piece is funny enough written in orchestra tuning. As a bass player, we have solo tuning, which is a tone off. Y hay una particularidad que es el contrabajo. Las obras para contrabajo solista se escriben con afinación de contrabajo solista, eso quiere decir un tono más arriba. Pero esta obra está escrita para contrabajo solista en afinación de orquesta, que sería la afinación que usan los contrabajos en una sección de orquesta. And what I find very special about the piece is that it's written in a way that still the bass is very appreciated and very audible, although it's in a very dark and deep register. La obra está escrita de tal manera que el contrabajo siempre tiene mucho espacio y siempre es muy audible y siempre es muy visible. Sin embargo, el registro de la obra se mantiene muy grave. Les explico por qué mencioné eso el maestro. La mayoría de las obras solistas para contrabajo utilizan el registro alto del contrabajo porque simplemente es para nosotros, para las orejas humanas, es mucho más inteligible. Los registros muy graves o los registros muy agudos para nosotros, los extremos son mucho más difíciles de procesar. Entonces lo interesante de este concierto es que no se va por el camino fácil de la cuarta posición para arriba del contrabajo, sino explora y se atreve a usar el registro bajo del contrabajo, que bueno, es de cierto modo un poco la naturaleza misma del instrumento. Hay que tomar, ¿saben? Algo que probablemente nunca hubieran pensado es: el contrabajo es el instrumento que tiene el registro más amplio de toda la orquesta. El violín puede ir altísimo, pero tiene un límite bastante, o sea, el sol grave del violín es en medio, ¿no? El contrabajo puede ir muy grave, muy grave, y con los armónicos artificiales puede ir muy arriba. Entonces es el instrumento, the bass is the instrument with the highest range of the whole orchestra. Yeah. O sea, no hay ningún instrumento que pueda tocar una nota tan grave como el contrabajo y tan aguda como el contrabajo. Es curioso porque uno no lo pensa. Bueno, thank you very much. Con respecto, por último, les platico un poco el concierto de Lutosławski ya para terminar. Witold Lutosławski fue uno de los compositores polacos del siglo XX más relevantes. Es un compositor extraordinario y, como la mayoría de los compositores del siglo XX,
le ha costado trabajo ir ganándose un lugar en el repertorio orquestal. Entonces, peor aún, porque ha tenido transiciones, o tuvo transiciones estéticas. Su primer grupo grande de obras tenían cierta estética. Después tuvo un periodo, que es al que corresponde la obra que vamos a tocar hoy nosotros, un periodo intermedio, y luego ya al final de su vida tuvo un planteamiento muchísimo más modernista y de vanguardia. Entonces, siempre para los públicos les cuesta trabajo ubicar a un compositor, sobre todo si el compositor tiene en sí mismo ciertas incongruencias en su producción compositiva, pero es indiscutiblemente uno de los más importantes compositores del siglo XX y uno de los mejores. Necesita un poquito de tiempo nada más. Por fortuna, el concierto para orquesta es una obra considerablemente tocada, es una obra bastante famosa. A las orquestas les encanta tocar y a los directores les encanta dirigirlo porque está llena de energía y de cosas difíciles. Eso es un gran reto, pero también es una obra muy agradecida. Entonces, ¿por qué concierto para orquesta? Porque el planteamiento desde el punto de vista técnico no está en lo normal de lo que una orquesta toca en una sinfonía, en un repertorio romántico, sino trata de llevar al límite las posibilidades técnicas de la orquesta como grupo. Y primero y después aísla con muchísimo más énfasis a las secciones. Entonces siempre hay como grandes momentos brillantes de los cornos, grandes momentos brillantes de las trompetas, las cuerdas, etcétera, como que presentan o exhibe a lo largo de la obra siempre momentos muy difíciles por secciones. Bartók también tiene un concierto para orquesta muy famoso. Entonces a eso se le llama un concierto para orquesta, una obra de carácter, digamos, de dimensiones sinfónicas que trata de expandir lo más posible las posibilidades técnicas de la orquesta por secciones, y hay obviamente muchos solos. La obra que escucharemos hoy, el concierto para orquesta, fue escrita en los años 50, es una obra que tiene un sonido típico de la posguerra, tiene también mucha influencia de Shostakovich mismo, y es una obra basada en temas y gestos del folclore polaco. Eso lo podrán escuchar desde el primer movimiento. Siempre hay muchos folclorismos, melodías y ritmos y cosas que Lutosławski se fusiló un poco del folclore polaco, así como lo habrá hecho, por ejemplo, Revueltas, ¿no? Estoy haciendo una comparación estética, pero estoy haciendo una comparación un poco de procedimientos compositivos. Lo mismo hizo Stravinsky, lo mismo hizo Shostakovich. Prácticamente todos los compositores de Europa del Este siempre han tenido una tendencia al folclorismo en sus obras, igual que los nuestros también, al menos nuestros compositores de los 50, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos el concierto. Espero que lo disfruten mucho. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. A mí me gustaría, con referencia a la diosa San Petersburgo, porque es una despedida, porque creo que no dice que Yanis está despediendo de San Petersburgo, o él se va de San Petersburgo, tiene que haber una conexión. No, el poema se llama Adiós a San Petersburgo. Sí. Lastimosamente no hubo suficiente astucia para incluir el poema en el programa de mano. Debió haberla. Tampoco los preludios, pero ese al menos ya se los leí. Lo que pasa es que como no hablo ruso, pues no me... pero el poema se llama Adiós a San Petersburgo. Esa es, digamos, la razón del título. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? ¿Ya? ¿Nada? ¿Seguro? Ya todo, ya. Están listos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches.